Bienvenido, bienvenida. En esta nueva sesión de C para casi todos vamos a avanzar más allá de las condiciones, vamos a empezar a comprobar cómo podemos hacer que algo se repita mientras que se cumpla una cierta condición. Uno de los ejemplos más típicos es el cómo se podría pedir una contraseña al usuario y no dejarle avanzar hasta que la contraseña sea la correcta. Pero en nuestro caso vamos a empezar por un ejemplo un poco más mundano, vamos a empezar por lo que sería dividir dos números. Hasta ahora sabemos hacer que si yo pido dos números, podamos comprobar si el segundo es un valor concreto. Por ejemplo, para dividirlos, no podríamos dividir si el segundo es 0. Tendríamos problemas. Realmente, al dividir entre 0 obtenemos infinito, que no es un número. Vamos a ver el problema, vamos a ver cómo probar a resolverlo con un if, y luego vamos a mejorar con la orden while para que se pida tantas veces como sea necesario y evitemos ese problema. Nuestro entorno de esta ocasión va a ser otro entorno online, en esta ocasión el de OneCompiler, y hemos hecho ya un esqueleto muy parecido al que necesitamos. Hicimos un programa que sumaba dos números. La apariencia de ese programa era esta. Pedíamos un número, pedíamos otro, calculábamos la suma. Si en vez de suma es división, está el problema de que quizás intentemos dividir entre 0. Vamos a probarlo. Esa sería la lógica. Y en OneCompiler, igual que has visto que nos pasa en muchos entornos, no es interactivo. Vamos a escribir aquí las entradas, con lo cual pondremos que número 5, número 0 y lanzamos el programa. Obtenemos un error de command failed. Lo esperable es que el mensajero fuera más claro, fuera una división entre 0, pero vamos a solucionarlo. Y lo que adelantábamos, esa primera alternativa, pero que no va a ser la buena, es usar una orden if. Es decir, pido el segundo número y si el segundo número es 0, lo pido una vez más. Finalmente doy por sentado que el usuario no se ha equivocado esa segunda vez y le muestro el resultado. Pero claro, como veremos, el usuario se puede volver a equivocar en el segundo intento. Esa primera lógica podría ser algo parecido a esto. Si el segundo número es 0, se lo pedimos, damos por sentado que ha ido bien y dividimos. Si los números son, por ejemplo, 5 y 1, debería funcionar. Nos aparece dime un número, dime otro número, su división es 5. Si los números son 5, 0, nos equivocamos y luego ponemos un 2, por ejemplo, también funciona porque nos dice dime un número, dime otro número, dímelo otra vez, y la división entre 5 y 2, ya sabes, sin decimales, es 2. Pero ¿qué ocurre si yo me equivoco dos veces seguidas? Si yo pongo 5, 0 y otra vez 0. Fallará. No podemos incluir muchos if seguidos por si el usuario se equivoca 5 veces seguidas. Esta lógica no es la correcta, vamos a comprobarlo, pero verás que vuelve a salir el aviso de error de que algo no ha ido bien. Pues la alternativa razonable será cambiar esta orden if por una orden while. Un mientras que n2 sea 0, me lo vuelves a pedir. Es decir, la nueva lógica tendrá apenas un único cambio, pero un cambio muy importante. Cambiamos ese if por un while, con lo cual no se comprueba solo una vez. Se comprueba, si vuelve a ocurrir se vuelve a comprobar y se vuelve a comprobar tantas veces como sea necesario. Ese bloque printf y scanf se va a repetir no solo una vez, quizás muchas, quizás incluso ninguna. Y al final, cuando realmente ya sí que sea un número distinto de 0, es cuando salimos de esa parte repetitiva y calculamos la división. Vamos a comprobar cómo se comporta ahora. Simplemente hacemos este cambio y vamos a introducir varios datos más, varios ceros, y terminamos con un dato, por ejemplo, 1, con lo cual debería avisarnos varias veces, en este caso 4 veces, de que el dato es incorrecto para finalmente ya calcular la división. Y vemos que aparece dime un número, dime otro, dime otro, dime otro, y finalmente que la división entre 5 y 1 es 5. Pero existe además una tercera variante, la variante do while. La idea está en que la orden while tiene dos sintaxis, o bien compruebo la condición lo primero, o bien compruebo la condición lo último. Con lo cual empezaré el bloque repetitivo con la palabra do y terminaré con la palabra while, es decir, tendría algo parecido a esto, es decir, quiero que intentes lo siguiente. Vas a pedir un dato y vas a repetir mientras que ese dato sea 0. Eso nos evita esa doble petición, una antes del while y otra dentro del while. Y en cualquier caso al final ya podemos calcular esa división. Vamos a ver cómo quedaría.
Ahora mismo nuestro programa pide datos tanto en esta zona de aquí como en esta zona de aquí, que parece un poco redundante. Vamos a replantearlo. Diremos, quiero repetir lo siguiente. Aquí ponemos la palabra do y abrimos llaves. Cerramos llaves para indicar que este es el final de la zona repetitiva. Y ahora esta palabra while, que es el final de la zona repetitiva, necesitará un punto y coma, con lo cual ya eliminamos esta parte de aquí que era repetitiva. El código queda mucho más compacto. Ya sabes que es habitual tabular las zonas intermedias, todo lo que esté dentro de unas llaves. Esta alternativa es más compacta. En el mundo real es mucho más habitual usar do while que usar simplemente while, porque es muy frecuente intentar las cosas al menos una vez, con lo cual en esos casos es preferible que la condición esté al final en vez de al principio. Vamos a comprobar con estos mismos datos de entrada que se comporta igual que antes y haremos una pequeña mejora. Tenemos aquí, dime un número, dime otro y al final la división es 5. Pues esa mejora habitual es que es muy frecuente que si vamos a repetir porque no se cumple la condición, en este caso porque el número sigue siendo no válido, sigue siendo 0, avisemos al usuario. Con lo cual es muy frecuente en un do while aún así añadir un if, para que el mensaje al usuario sea distinto en caso de que algo haya fallado. Esta en principio sería la alternativa deseable. Vamos a comprobar que funciona. Y vemos que nos va pidiendo números, nos va avisando de que no debe ser 0. Y al final, cuando el número ya es correcto, es cuando dice que la división es 5. Y antes de intentar el caso de la contraseña, que ya te adelanto que será tu ejercicio propuesto, vamos a ver un detalle más avanzado, que es que tanto en la orden if como en la orden while podemos emplear conectores para comprobar varias condiciones a la vez. Por ejemplo, el conector i se escribe con un doble símbolo de ampersand, la i inglesa. Por ejemplo, yo podría poner cosas como que si a es mayor que 0 y b es mayor que 0, en ese caso me escriba que los dos son positivos. Para el o emplearemos una doble barra vertical, es muy probable que la tengas en la tecla del 1. Pulsando al GR1 es el tercer símbolo de la tecla del 1. Y su uso sería similar, si yo digo que si a es menor que 0 o bien si b es menor que 0, me avise de que uno de los dos números, quizás los dos, son negativos. Y también puedo comprobar si no se cumple una cierta condición, y para eso el operador no será un símbolo de admiración, de modo que yo podría escribir cosas como si no ocurre que b sea igual a 0. Eso ya sabes que es lo mismo que teclear que si b es distinto de 0, admiración igual. Pues vamos a aplicar los conectores y después pasaremos al ejercicio propuesto de la contraseña. Como aplicación, por ejemplo, vamos a pedir dos números al usuario y le respondemos si los dos son positivos, solo uno es positivo o ninguno es positivo. Y para eso podemos partir del esqueleto que ya teníamos, solo que quitamos el do while, conservamos este esqueleto y hacemos cosas del estilo de si n1 es igual a 0 y a la vez n2 es igual a 0, ya sabes, paréntesis global para toda la condición, y aún así es recomendable un paréntesis para cada condición individual. En este caso, siendo estricto, no haría falta. Pero será especialmente importante cuando haya varios if y varios o en una misma condición compleja. En este caso diríamos que si los dos son positivos, el mensaje sea este. Si no son los dos positivos, podemos comprobar si lo es o el uno o el otro. Y eso lo haríamos con el conector o, la doble barra vertical. Y por eliminación, si no son positivos los dos ni uno solo, quiere decir que ninguno es positivo. Pues ese es nuestro primer contacto con los conectores y o no, que emplearemos de vez en cuando con una cierta frecuencia. A partir de ese momento, vamos como siempre a probarlo. Si introduzco los números 5 y menos 3, debería decirme que uno de ellos es positivo. Me dice que ninguno, cierto, mi lógica está rota, estaba comprobando si son igual a 0, debo comprobar si son mayores que 0, si son positivos. Relanzamos. Ahora sí, uno de ellos es positivo.
Y ahora ya sí llega el momento de que intentes aplicarlo. Ahora llega nuestra contraseña. Vamos a hacerla en 2 pasos. Una primera versión que pida una contraseña numérica y que no deje seguir al usuario hasta que la contraseña que introduzca no sea la correcta. En este caso, por ejemplo, 1234. Si consigues que eso te salga, vamos a mejorarlo para que le pidas tanto el login como la contraseña. Y deberá introducir ambos datos, tendrás que usar, ya sabes, conectores, para poder seguir. El login correcto será 9999 y la contraseña será 1234. Pero en esta ocasión no voy a resolverlo yo paso a paso. Tendrás la solución compartida, tendrás un enlace a GitHub, ahí tendrás todas las fuentes de los ejercicios que vamos haciendo y todas las soluciones. Quiero que lo intentes y luego quiero que mires la solución para ver si se parece a la mía. Suerte con ello.